Bienvenidos alumnos de séptimo grado este día. Vamos a continuar con nuestras clases de matemática. Quiero que comencemos con esta pequeña reflexión que dice de la manera siguiente. El éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Vamos a continuar entonces la unidad número 8, figuras planas y construcción de cuerpos geométricos. Y vamos a la lección 2.3 de su libro de texto, dibujo de figuras planas utilizando regla y compás. Bien, en esta lección yo le voy a pedir a usted que tenga a la mano ahí su regla, su compás, todo su estuche de geometría para que podamos trabajar de la mejor manera esta clase. Dice de la manera siguiente nuestro problema inicial. La siguiente figura, desde la A hasta la F, muestra los pasos para dibujar un hexágono. Utilizando regla y compás, elabora uno siguiendo estos pasos y sin cambiar la abertura del compás. Bien, fíjese de que en este caso nos dan los siguientes pasos. Acá nos muestra desde el literal A hasta el F, nos muestra cómo poder dibujar en este caso un hexágono. Vamos a recordar que es un hexágono. Fíjese de que cuando nosotros hablamos de figuras planas, usted sabe que una figura plana es toda aquella en la cual no contiene un volumen. Entonces, por lo tanto, entre ellas podemos hacer mención acerca de los polígonos. Hay polígonos regulares e irregulares. En este caso vamos a trabajar con polígonos regulares. ¿Por qué regulares? Porque en esta ocasión sus lados y sus ángulos deben de ser iguales. Entonces, por lo tanto, aquí vamos a construir un hexágono que es una figura que consta de 6 lados iguales, que es lo que vamos a ver el día de hoy. En el literal A, usted verá que se nos muestran dos puntos, el punto A y el punto B. A partir de eso, vamos al literal B, vamos a construir justamente nuestra línea recta, en este caso que pasa por los dos puntos, punto A y punto B. A partir de esa recta, vamos a nuestro literal C y se construye justamente una circunferencia, en este caso, o un círculo, si usted así lo quiere ver. A partir del punto B, que es nuestro centro, construimos nuestra circunferencia, que es justamente lo que nosotros tenemos acá. Pasa por el punto A y por un punto C que nosotros hemos ubicado acá. Luego tenemos nuestro literal D, que a partir de ese círculo o esa circunferencia, nosotros construimos otro, o sea, otro en el cual el centro ahora justamente va a coincidir con el punto B. Aquí tenemos el centro en B. Teníamos entonces el otro círculo en que lo vamos a ubicar en el lado izquierdo, que el centro va a ser en A. Entonces, a partir de esos dos círculos o de esas dos circunferencias, entonces usted observará que se intersectan. O sea, justamente esa intersección que hay entre ellas dos, este punto le vamos a dar el punto E y este el punto F. Entonces, fíjese de que lo que teníamos inicialmente era únicamente el punto A y el punto B. A partir de ello nosotros construimos dos circunferencias y es justamente lo que nosotros tenemos aquí. Estamos buscando la intersección. Vámonos al literal E. Ahora que ya tenemos estas dos circunferencias, ahora vamos a trazar una más, que es justamente esta que está de color verde. Observe esta circunferencia que está acá, que ahora el centro es el punto D. ¿Qué es lo que sucede? Fíjese de que se comienzan a cortar entre sí. Observe acá, se cortan entre ellas en el punto H y se cortan en el punto G. Ahora que ya tenemos eso, ahora sí podemos construir nuestra figura. ¿Cuáles van a ser nuestros puntos? Nuestros puntos, como lo observamos en nuestra figura F, tenemos acá que parte en el punto D, H, E
B, F y G, que se nos forma justamente un hexágono con sus 6 lados iguales. Eso es lo que tenemos nosotros aquí. Entonces, al dibujar este hexágono, siguiendo los pasos anteriores, se forman 6 triángulos, que es lo que tenemos en esta figurita. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Observe la importancia que es que nuestros lados queden exactamente iguales, con la misma medida. Ángulos y lados iguales en este caso. Entonces, se forman 6 triángulos, donde la longitud de todos los lados, decíamos, son los mismos. Entonces, también podemos decir que sus radios, en este caso, son iguales a la circunferencia, o sea que estos son los radios a la circunferencia y son iguales cada uno de ellos. Entonces, si son iguales, entonces los triángulos son equiláteros. ¿Por qué? Porque sus 3 lados son iguales y es lo que tenemos acá. Los 3 lados son iguales, entonces estamos ante triángulos equiláteros. También todos los ángulos internos de dichos triángulos son iguales a 120 grados en este caso, 120 grados. Por lo tanto, la figura es un hexágono. Ángulos de 120, recuerde que 120 grados en este caso. Ojo con eso porque estamos hablando de ángulos internos, o sea, estamos hablando de estos ángulos. 120 más 120 más 120, en este caso, ángulos internos, o sea que estamos hablando que únicamente los ángulos internos de la figura son 120 grados. Por lo tanto, ahí tenemos entonces nuestro hexágono con sus 6 triángulos ahí que se nos forman. Ahí tenemos entonces nuestro problema inicial. ¿Qué dice nuestra conclusión? Se utilizó compás para poder dibujar círculos y arcos de las circunferencias, así también se pueden copiar las longitudes de segmentos. Ahí tenemos entonces el compás y por supuesto la regla que no nos puede faltar para poder darle solución a este tipo de problemas. Dice nuestro ejercicio, siguiendo los mismos pasos de la construcción anterior se puede formar un triángulo, únicamente seleccionando 3 puntos como se muestra la imagen. Literal A, traza los ejes de simetría de triángulo que pasen por el punto A. Literal B, a partir de lo anterior, concluye por qué es posible formar un triángulo equilátero. Bien, vamos a darle solución a nuestro problema de este día y lo primero que vamos a observar es nuestra figurita. Acá tenemos nuestra figura, hay 3 círculos, 3 circunferencias. Entonces, acá tenemos la primera circunferencia, que es justamente esta primera. Luego tenemos otra circunferencia acá y por supuesto aquí se nos forma una tercera circunferencia. Fíjese en los cortes justamente en donde se intersectan. Acá tenemos donde se cortan entre ellas. Aquí tenemos otro corte. Aquí está otro corte más y justamente aquí tenemos un corte más. Entonces, a partir de ella, si usted observa, aquí tenemos un triángulo en el cual se forma HGB. Tenemos un triángulo que se ha formado ahí. Entonces vamos a decir lo siguiente, en el triángulo GH, o sea, en este triángulo que tenemos acá, el ángulo A, justamente el ángulo A, fíjese bien, dice de que es igual a 120 grados, o sea, GAH, que es justamente este, GAH. O sea, en otras palabras, estamos hablando de este, mire, GAH. Este ángulo que se forma acá es igual a 120 grados. Entonces, es igual al ángulo GAB, o sea, al ángulo GAB, o sea, a este otro que tenemos acá. Este es igual a este. Se puede concluir, entonces, que los triángulos que se forman son equiláteros en este caso y también los segmentos AH
que sería este segmento que tenemos acá, AH, y el segmento AB, o sea, este otro segmento que está acá, nos dice de que en este caso, por ser radios de la circunferencia, son iguales. En otras palabras, también podemos decir que los puntos H y B, o sea, H y el punto B, en este caso son simetrías respecto al diámetro GE. ¿Cuál es el diámetro GE? El diámetro es justamente este que pasa por el centro hasta este otro punto E. O sea que nos dice que son simetrías respecto a ese diámetro. Y ahí tenemos entonces que sucede lo mismo con los diámetros HF, este que tenemos acá, HF, que en este caso HB, o sea, HB. Tenemos acá este otro HB. Entonces, sucede lo mismo, decíamos, porque es más fácil rotar el triángulo GBH, que es de 120 grados, respecto con su punto A, o sea, con respecto a este punto que nosotros tenemos acá. Ahí tenemos entonces nuestra solución. ¿A qué concluimos? Que cumpliéndose entonces que GH es igual a GB, este otro segmento que tenemos acá, y HB, que sería este. Por lo tanto, entonces estamos ante un triángulo equilátero, que es justamente lo que mencionábamos hace un momento, y que además el ángulo HGB, ¿cuál es el ángulo HGB? HGB, o sea, este ángulo que tenemos acá es igual al ángulo GBH, o sea, a este otro ángulo, y por supuesto al ángulo BHG, o sea, este otro ángulo que tenemos acá, que por ser un triángulo equilátero, entonces es igual a 60 grados cada uno de sus ángulos. O sea, en otras palabras tenemos esto. Miren, justamente aquí tenemos nuestro triángulo GBH. Estos lados son iguales. Aquí tenemos entonces el diámetro que mencionábamos, que parte de G hasta E, pasa por el centro, nuestro diámetro, y ahí tenemos entonces que concluimos que es igual a un triángulo equilátero. Ahí tenemos entonces, chicos, nuestro problema de este día. Recuerde que cualquier duda puede hacerla.